Es un honor para mí recibir hoy en esta casa de estudios a tantos nuevos profesionistas de nuestras 8 ingenierías y 2 licenciaturas, hombres y mujeres de todos los municipios vecinos de esta región: Paraíso, Cunduacán, Cárdenas, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Huimanguillo y Centro, de todas las comunidades también, obviamente del municipio anfitrión, Comalcalco, quienes ya cumplieron con todos los trámites correspondientes para lograr su meta académica final en este que es su alma mater. Todos ellos, todos ustedes de la generación 2015, 16, 17, 18, 19 y 20. O sea que hay muchos rezagados que nos ha tocado tramitar sus expedientes y sus títulos por diversas razones. Egresados que hoy se suman al campo laboral de Tabasco y de México, el cual, como todos sabemos, se encuentra actualmente en un punto de inflexión y efervescencia ante el desarrollo de grandes proyectos federales, estatales y municipales, que son una de las principales banderas de esta cuarta transformación que vive nuestro país. Quiero decirles que estos 52 títulos son solamente una parte de un total de 257 títulos que se emitieron durante este periodo ya citado. Quiero que sepan que en el Tecnológico de Comalcalco la carrera no concluye aquí. Estamos comprometidos con todos ustedes a dar seguimiento eficaz a su vida profesional y a facilitar su inclusión en el campo laboral. A través de nuestra área de vinculación se trabaja ya en la implementación de una plataforma para egresados en la cual podrán registrar y actualizar su currículum vitae para tener acceso a una bolsa de trabajo exclusiva para aspirar a mejores oportunidades de empleo. Además, se ofertará constantemente cursos y talleres de actualización para fortalecer sus perfiles profesionales ante la competitividad. Muy bien, escuchemos con atención, por favor, a la maestra Ana Edith Palomino Vergara, directora de Educación Superior. Reciban un cordial saludo de parte de la doctora Egla Cornelio Landero, secretaria de Educación del Estado, y del maestro Fernando Calzada Falcón, subsecretario de Educación Media y Superior, quienes por mi conducto les envían una felicitación a todos los jóvenes que el día de hoy reciben sus títulos como ingenieros o licenciados del Instituto Tecnológico de Comalcalco. Quiero felicitar al maestro Cabrales por toda la labor que realiza al frente de esa institución. La verdad es un mundo de alumnos, la verdad es que es una de las instituciones más importantes del Estado. Es importante darnos cuenta que el Instituto Tecnológico de Comalcalco atiende la necesidad de 6 de los 17 municipios que forman el Estado. Eso quiere decir que es una institución verdaderamente relevante y que su área de influencia es importante. Entonces, la verdad, maestro, muchas felicidades. Yo sé que usted no baja la guardia y no importa que estemos a la distancia y no importa que estemos como estemos, usted siempre está muy al pendiente de lo que es la razón de ser de la institución y de la secretaría, los estudiantes. Nuestra casa. Hoy nos despedimos de ti después de habernos transformado durante estos años de dedicación, sacrificio, constancia y grandes alegrías que nos llevamos atesorados. Y muestra de ello es lo que estamos presenciando el día de hoy con la titulación de todos nosotros aquí presentes y los que nos acompañan desde sus casas. Estamos en ese punto donde podemos mirar hacia atrás para rememorar todo lo que hemos recorrido. Nuestros docentes, a quienes les dejo una palabra de agradecimiento porque reconozco la paciencia para con nosotros y el esfuerzo de todos sin excepción. A nuestros padres y familiares, quienes estarán siempre con nosotros y pensamos en todo lo que nos han dado. Quiero decirles a ellos gracias por todo su amor, orientación, aliento y apoyo, pero podemos estar seguros de que en el Tecnológico de Comalcalco hemos recibido la suficiente preparación, herramientas y valores que nos ayudarán a triunfar allá afuera, como profesionistas y como personas con la más alta calidad humana. Agradezco a nuestro director general, el maestro Julio César Cabrales de la Cruz, su amable invitación para reunirnos hoy aquí, a pesar de la adversidad. Las autoridades que nos acompañan, a todo el personal docente y administrativo del instituto,
que ha hecho posible y lo imposible porque hoy recibamos nuestros títulos profesionales tan anhelados.